Y vamos a pasar a presentar el cartel de los Escobazos 2024, que va a recoger la hija del autor y la madre del autor, porque el autor por motivos laborales no puede asistir. Los invito a que vengan aquí conmigo y destapamos el primer punto de esta tarde. África, venga, venga. No quiere sola, no quiere sola. Ella no quiere sola. Vale. Bueno, pues es el cartel que estará con nosotros durante los Escobazos del 2024, un cartel por una fotografía realizada por Sergio Hernández Frías. Y ahora voy a dar paso a la designación del Escobón de Oro 2024. Como sabéis, el premio del Escobón de Oro es un premio que damos cada 7 de diciembre a las 12 de la mañana, el mismo día de Escobazos, y se le damos a todas las personas, asociaciones o empresas que lleven o han llevado el nombre de Jarandilla por todos sitios. Y este año por primera vez se lo queremos dar a una asociación del pueblo, una asociación que lleva el nombre de Jarandilla por toda Extremadura, por toda España, que allá por los años 90 grabaron por primera vez la canción de los Escobazos, no creo que la tenía yo en cassette. Y este año hemos decidido desde la Concejalía de Festejos otorgar el Escobón de Oro al grupo folclórico Virgen de Sopedrán. Y quiero hacer aquí un inciso, quiero también acordarme de todas las personas que han pasado por este grupo y por todas las personas que no están y que estuvieron en este grupo. Entonces, ahí como veis en la imagen, este año el Escobón de Oro para el grupo folclórico Virgen de Sopedrán. Bueno, como ya hemos pasado casi por todos los puntos antes de finalizar y de seguir con el acto, como veis ahí tenemos colgado el diploma que nos dio el otro día en el Teatro Real el ministro de Industria y Turismo, y queremos dar una réplica a diferentes personas del pueblo que vemos que son partícipes de esta fiesta. Y queremos dar una réplica de dicho diploma, queremos dar una réplica a las personas en general, al pueblo en general, que realizan los escobones, la hoguera, a los que nos acompañan con su música, con su caballería, y a todo lo que hacen posible que la tradición continúe. Y veo ahí a gente importante que siempre nos ayuda, como es Jesús, quiero que vengan para acá, Jesús, Eulogio, Miguel, como representante del pueblo en general. Muchas gracias siempre por colaborar con nosotros. También a las personas que durante esa noche de los Escobazos están trabajando para que todo transcurra, que todo transcurra con normalidad, que son los cuerpos de seguridad, sanitarios, trabajadores del ayuntamiento, servicios de limpieza, que justamente después de la fiesta se tiran hasta alta hora de la madrugada limpiando el pueblo para que al día siguiente esté como si no hubiera habido Escobazos. Y quiero que también salga mi capitán y mi teniente a recoger este diploma. La corporación municipal, por la parte que toca, por ese trabajo que también hace, Fermín, quiero que salga. También quiero que salga Loli, por la parte... ¡Que Loli viene! Por la parte de las cofradías, de la iglesia, que siempre salimos al día siguiente discutiendo, pero cariñosamente. Cariñosamente se lo digo, pero sabe que siempre participan y siempre están de nuestra mano para cualquier cosa. Y desde aquí también agradeceros todo lo que hacéis, no solo por esta fiesta, sino por todas. Y a todas las personas que han trabajado en este expediente, como ha sido Elena, Almudena,
Que también salgáis, venga. Almudena, venga. Entonces yo creo que aquí están representados cada uno de nuestra gente y de nuestro pueblo, por eso quiero agradeceros también esta distinción, porque es parte